¿Qué es la evaluación situada? Es cuando el aprendizaje ocurre en un contexto y situación determinada. Es por eso que en este LATBOOT les daré a conocer las estrategias para la evaluación situada. Tenemos el portafolio de evidencias, proyectos escolares, pruebas situacionales, registro anecdótico, estudio de caso, el diario de clases, la rúbrica de evaluación y la lista de cotejo. Bien, empezaremos por el portafolio de evidencias. ¿Qué es un portafolio? Es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. Los portafolios permiten al alumno participar en la evaluación de su propio trabajo. Al profesor le permite elaborar un registro sobre el progreso del estudiante. Puede haber dos tipos de portafolios, físicos o digitales. ¿Cómo se elabora? El docente debe definir el propósito del portafolio, determinar qué trabajos, producciones y evidencias el estudiante va a demostrar su aprendizaje, determinar el instrumento de evaluación y determina cómo será la autorreflexión y con qué periodicidad. El estudiante, obviamente, va a elaborar los trabajos, producciones y evidencias para el portafolio. Va a autoevaluar y reflexionar respecto a cada trabajo. Y va a archivar en el portafolio los trabajos que el docente solicite junto con sus respectivas reflexiones. ¿Cómo se evalúa? El docente va a evaluar de manera periódica y también va a elegir con qué instrumento. Puede ser una lista de cotejo, una escala estimativa, una escala de rango o una lista de cotejo. Ahora, la siguiente estrategia es proyectos escolares. ¿Qué es un proyecto escolar? Pues un proyecto debe ser auténtico cuando se centre en los intereses, expectativas, conocimientos y contexto de los alumnos. El alumno, de esta manera, va a sentir que lo que aprende es cercano, es decir, que está conectado con su realidad. Obviamente, el resultado va a ser atractivo para los alumnos. Para eso hay que empezar con una pregunta desafío para poder enfocar el proyecto. Ejemplo, ¿cómo se podría disminuir la contaminación de nuestro planeta? Obviamente el alumno va a empezar a poner a trabajar su cerebro y proponer soluciones a esta problemática. El producto final, obviamente, va a ser un resultado valioso y que pueda ser compartido con los miembros de la comunidad. Obviamente un proyecto siempre va a involucrar a profesionales y expertos. Por lo tanto, el aprendizaje basado en proyectos desarrolla capacidades, la indagación permanente, autonomía, promueve un aprendizaje cooperativo, el alumno es el protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente se integran todos los contenidos, es decir, se usa la transversalidad. Otra estrategia, pruebas situacionales. ¿Qué es una prueba situacional? Son técnicas y ejercicios que permiten simular total o parcialmente una situación en la que los estudiantes tienen que poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño eficaz de una actividad laboral concreta. Ejemplo, puede ser la entrevista. Se elige una pareja de alumnos, una obviamente va a ser el entrevistador y la otra el entrevistado. ¿Cómo se evalúan? Pues se evalúa mediante la observación y con diferentes instrumentos de evaluación. Obviamente, el docente va a evaluar que realmente los alumnos hayan adquirido, desarrollado, activado cada competencia durante la realización de los ejercicios. Bien, otra estrategia, el registro anecdótico. ¿Qué es el registro anecdótico? Es un instrumento de evaluación basado en la técnica de observación, el cual permite registrar procesos de aprendizaje en el momento en que se manifiesta. ¿Para qué se usa el registro anecdótico? Para identificar las características de los alumnos con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático y así poder obtener datos útiles y poder evaluar una situación. ¿Cómo se evalúa? Es necesario que el observador registre los hechos significativos. El observador obviamente va a ser el docente. ¿Cómo se elabora? Aquí tenemos ejemplo de un registro anecdótico donde se debe anotar la fecha, la hora, el lugar y el momento y la descripción de lo ocurrido. Ejemplo, nombre del alumno, fecha, descripción del observado. En esta parte, al realizar la descripción se detalla lo observado sin hacer juicio de valor. En la interpretación del observado, aquí al realizar la interpretación se hace referencia al logro de la competencia que ha demostrado el estudiante o la conducta observada. Aquí tenemos un ejemplo de un registro anecdótico ya lleno, nombre del alumno, grupo tercero B, problemas multiplicativos, fecha 16 de septiembre, asignatura matemáticas. ¿Qué observamos?
Al realizar ejercicios matemáticos, la alumna presentaría dificultades, pues su comprensión lectora no está al mismo nivel que el de sus compañeros, pero esta vez la alumna pudo resolver los problemas. ¿Cuál es el análisis? Que debido a los grandes avances que ha tenido la alumna, se deben a que el docente hizo adecuaciones curriculares que se implementaron en las actividades que ella realizaba. Bien, el estudio de caso, una estrategia más. Ejemplo, aquí tenemos un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Tiene relación con la prueba situacional, porque igual al alumno se le da un problema concreto el cual debe de resolver y que obviamente está relacionado con la vida real. ¿Para qué se usa el estudio de caso? Para promover la resolución de situaciones de la vida real con la orientación del docente, evaluar cómo el estudiante se desempeña ante una situación específica, propiciar la búsqueda, comparación y análisis de alternativas, demostrar el uso de destrezas de pensamiento, evaluar competencias específicas de un área curricular y de competencias transversales. ¿Cómo se elabora un estudio de caso? El docente selecciona el caso o los casos que los estudiantes van a resolver con base en una situación real que esté sucediendo en el entorno escolar, familiar o comunitario o en la competencia que el docente quiera evaluar. Después va a elaborar la descripción del caso y las preguntas que orientarán a los estudiantes para resolverlo. También va a plantear a los estudiantes el caso y les sugiere algún procedimiento a seguir para resolverlo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Y qué va a hacer el estudiante? Pues el estudiante va a trabajar en equipo o de manera individual, de acuerdo con las instrucciones del docente. Va a analizar el caso y proponer una solución de acuerdo con el procedimiento que acordaron el docente y el alumno. ¿Y cómo se evalúa este instrumento de caso? Utilizando una escala de rango o una lista de cotejo. Aquí podemos ver una escala de rango para evaluar el caso. Por ejemplo, dice criterio: identifica los problemas de la migración, identifica los grupos étnicos de las comunidades, identifica las diferencias étnicas que tuvo que enfrentar Mirna debido a la migración, propone soluciones a los retos de una persona que enfrenta al migrar, argumenta la elección de la solución seleccionada. ¿Cuál fue el caso? Dice: Mirna nació en Morales, Izabal, hace 25 años. Cuando tenía 2 años, su familia emigró al Pite. Tuvo la oportunidad de ir a la escuela y conocer compañeritos y compañeritas de las culturas Iche-Quiche presentes en el departamento, así como ladinos de la costa sur y sus garifunas de Puerto Barrios. Estos niños y niñas contaban las costumbres y tradiciones de sus pueblos y culturas. La familia de Mirna tuvo que emigrar nuevamente para trabajar en una finca al sur de México. Allí conoció a los niños y niñas procedentes de las comunidades Isil y Quiche de familias refugiadas. ¿Cuál es la actividad para los alumnos? Que deben identificar los problemas que Mirna tuvo que enfrentar al migrar. Tiene que proponer 2 formas que podría seguir Mirna para enfrentar los problemas que está eligiendo al estar migrando. Y por último va a escoger la forma de enfrentarlo, la forma que los alumnos crean que sea la más adecuada para Mirna y explicar por qué lo eligieron. Ahí tenemos un estudio de caso, ya presentamos el instrumento con el cual se puede evaluar esta estrategia. Otra estrategia es el diario de clases. ¿Qué es el diario de clases? Es un registro individual donde el estudiante escribe su experiencia personal en las diferentes actividades escolares, en las diferentes actividades del ciclo escolar o en determinados periodos de tiempo. Bien, ¿cuáles son los usos del diario de clase? Reflexión de cada tarea, planteando dudas, realizando comentarios, escribiendo sugerencias por parte del docente, con el propósito de fomentar en los estudiantes la autoevaluación. ¿Cómo se elabora? Obviamente utilizando un cuaderno. Las actividades, el docente va a determinar qué actividades el estudiante debe incluir en el diario y el docente también va a explicar la forma en que quiere que se realicen las actividades. ¿Cómo se evalúa el diario de clases? El docente debe leer y escribir los comentarios y también puede utilizar una lista de cotejo, una escala de rango o una rúbrica. La rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Es un instrumento idóneo para evaluar competencias. En ella se describen distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto, así que los estudiantes conozcan sus errores mediante la autoevaluación. ¿Para qué se usa la rúbrica?
para guiar al alumno, haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje y para que también él conozca el nivel que se espera. ¿Cómo se evalúa? Obviamente la rúbrica se les reparte a los alumnos desde el inicio de clase para que ellos muestren las expectativas de lo que se quiere lograr. Hay que aumentar la transparencia de la evaluación y las rúbricas también se pueden emplear como retroalimentación, como evaluación formativa. Aquí tenemos ejemplo de una rúbrica, donde en la columna vertical podemos encontrar los criterios de evaluación y en la columna horizontal los grados de calidad. Podemos ver que el grado más grande es el 4, donde dice demuestra mucho conocimiento del tema trabajado, y el más bajo es el 1, donde dice demuestra poco conocimiento del tema trabajado. Esto en cuestión a contenido. Pero tenemos contenido, argumentación, vocabulario, ortografía, corrección del texto, trabajo. Bien. Por último tenemos la lista de cotejo. La lista de cotejo, ¿qué es? Es un instrumento que arroja información puntual sobre el nivel de logro de los estudiantes en relación con los aspectos que el docente considera más relevantes. ¿Para qué se usa? La lista de cotejo se adapta a cualquier situación requerida y se utiliza para una evaluación cualitativa, al valorar el desempeño de cada estudiante sin que ello implique la asignación de una calificación o evaluación cuantitativa. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de cotejo. ¿Cómo se elabora? Se define la competencia a evaluar, se identifican los indicadores, aspectos para evaluar cada competencia. Se elabora un formato de 3 columnas donde van los indicadores, sí y no. Obviamente se escriben los indicadores y, por ejemplo, se va palomeando. Por ejemplo, dice, conoce la definición de los tipos de texto y nosotros vamos a ir palomeando si lo conoce o no lo conoce. En este caso vamos a ponerle sí. ¿Reconoce los tipos de textos? Sí. ¿Sabe cuál es la estructura de los textos presentados? Sí. ¿Identifica la estructura de los tipos de textos? Sí. ¿Redacta un texto? Sí. ¿Y cómo se evalúa? Obviamente ya hicimos las marcas. Al último, para asignar una calificación, se suman los puntos obtenidos por el estudiante y se saca un porcentaje. Con esta información, el docente debe platicar con el estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe mejorar y decirle qué puede hacer para conseguirlo. En este caso, ¿redacta un texto? No. Entonces, ¿cuántos puntos tuvo? Tuvo 1, 2, 4, 6, 8 puntos. 8 entre el número de indicadores es igual a 5. Quiere decir que saca 8 entre 5. 3. Se suma 2, 4, 6, 8. Quiere decir que el alumno sacó 8. Tiene 8. ¿Sale? Bien, eso es todo. Espero que les haya servido y les haya gustado mi Labbook. Hasta la próxima. Gracias.